4 palabras que resonaron como un grito de libertad después de 1460 días de espera. Nadiezhda Sergeyevna Volkova es libre. La mujer de rostro demacrado y ojos verdes descoloridos apretó con más fuerza el desgastado envoltorio entre sus dedos mientras avanzaba hacia las inmensas puertas de hierro. Un destello de sol de septiembre la hizo parpadear y levantó la mano para protegerse los ojos. La libertad sabía a polvo seco y olía a hojas marchitas. «Firma aquí», ordenó el carcelero que la acompañaba, empujando los papeles hacia ella con un gesto repentino. «Puedes irte más tarde». Con mano temblorosa, Nadiezhda garabateó su nombre e hizo 3 veces la señal de la cruz, mirando al cielo. «Dios mío, por fin». Detrás de ella, las puertas de la cerrada colonia penitenciaria de mujeres se cerraron con un ruido metálico. Ella permaneció inmóvil por un momento como si necesitara hacerse a la idea de que ahora podía ir a donde quisiera. Luego, con cuidado, sacó una fotografía amarillenta del paquete. 2 niñas y una mujer mayor le sonreían desde el retrato desgastado por el tiempo. «Mami, Sachenka, Katiucha, vuelvo con ustedes», susurró mientras un nudo le apretaba la garganta. La parada de autobús estaba vacía. Nadiezhda se sentó en el banco y alisó las arrugas del vestido institucional que todavía llevaba. Los dedos, moviéndose solos, ajustaron un mechón gris que se había escapado del peinado castaño, que tan bien cuidado había estado antes. De repente un recuerdo la golpeó como una espada afilada. Un cementerio. Un día helado de noviembre de 2017. Bajan el ataúd de su madre a la tierra. Ella, esposada, observaba desde lejos, flanqueada por 2 guardias. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no había manera de enjugarlas, tenía las manos atrapadas. 5 minutos, admitió el jefe de guardia, aunque no estaba permitido. El director había hecho una excepción. Podría acercarse. Nadiezhda susurró palabras que solo el viento podía oír. No debería estar ahí. Vio a sus hijas junto al ataúd, Sachia, casi una mujer, con la espalda erguida, Katia, llorando con el rostro escondido en el hombro de su padre. Oleg sostuvo a la más joven y acarició con la mano los hombros temblorosos de la niña en un gesto de consuelo. «Mami, perdóname por no proteger a nuestra familia», murmuró Nadiezhda. «Perdóname por no poder ni siquiera decirte adiós». Oleg se volvió, sus ojos se encontraron con los de ella por un segundo, pero luego se alejó y les dijo algo a sus hijas. Ni siquiera miraron en su dirección. El tiempo se acabó. El guardia interrumpió su oración. Caminando. Y se la llevaron sin dejarla despedirse de la única persona que alguna vez había dudado de su inocencia. El chirrido de los frenos la devolvió al presente. Un viejo autobús se detuvo frente a él y abrió sus puertas con un chirrido. Se puso de pie con torpeza, enderezó los hombros y subió las escaleras, bajando automáticamente la cabeza, un gesto que había repetido durante los últimos 4 años cada vez que entraba a algún lugar. «Al centro, por favor», pidió en voz baja al conductor, entregándole las notas que había recibido a la salida. El joven, de espeso bigote, la miró y desvió la mirada, sin reconocer a la mujer que alguna vez había sido propietaria de la clínica privada más grande de la ciudad. 4 años habían borrado todo rastro de su vida anterior. Se sentó junto a la ventana, apretando el paquete contra su pecho. La ciudad desfilaba afuera, extraña, transformada. Nuevos carteles, tiendas desconocidas, vallas publicitarias coloridas. El mundo había seguido adelante mientras ella estaba encerrada tras las rejas. «Próxima parada, Plaza Central», anunció el conductor. Allí hace 4 años estaba su clínica, el Centro Médico Dr. Volkova. Un edificio de 2 plantas dotado de tecnología de punta, donde trabajaron 30 especialistas. Su creación construida desde cero tras 15 años de dedicación. El autobús se detuvo y Nadiezhda se apeó, dirigiéndose instintivamente hacia donde debería estar la clínica. En su lugar, una cadena de supermercados mostraba su brillante fachada. Algo dentro de ella se rompió. «Así que es verdad», murmuró. Todo se perdió. La ciudad giraba a su alrededor en un vals otoñal. Las hojas secas crujieron bajo sus pies como páginas de un libro viejo. Caminó por calles que alguna vez le fueron familiares y el recuerdo la arrastró de regreso a esa fatídica noche. Septiembre de 2015. Fiesta en la clínica, celebración del cumpleaños de la jefa de enfermeras, Irina. Mesas llenas, champaña, risas.
Oleg, el centro de atención, bromea, brinda. Nadiezhda notó que su marido llenaba el vaso por cuarta vez. Oleg, ya es suficiente. Todavía tenemos que volver a casa, dijo en voz baja. Basta, Nadiushka, hoy es un día excepcional, respondió, bebiendo otro trago de brandy. ¿Estás conduciendo? Alrededor de la medianoche se despidieron de sus compañeros. Nadiezhda se puso al volante. Oleg, visiblemente borracho, se hundió en el asiento del pasajero. Salieron a la avenida. El marido, inusualmente hablador, habló de negocios y planes futuros. Natia, estoy cansado de estar siempre segundo, confesó de pronto. Todo el mundo dice simplemente, la clínica del doctor Volkova, la esposa de Volkov. ¿Y yo? ¿Soy solo un apéndice suyo? Ya hemos hablado de esto. Incluso le ofrecí un puesto como subdirector. De repente explotó. Déjame conducir. ¿Estás cansado? Agarró bruscamente el volante. El coche zigzagueó. Oleg, ¿estás loco?, gritó Nadiezhda, intentando recuperar el control. Suelta el volante. El marido sacó una botella plana de coñac del bolsillo interior de su chaqueta y abrió la tapa. Vamos a tener coraje, se rió llevándoselo a la boca. Oleg, deja esto ahora mismo. Desesperada, Nadiezhda intentó coger la botella soltando el volante. ¿Qué estás haciendo? El coche volvió a patinar y entonces Oleg, con una fuerza sorprendente para un borracho, agarró violentamente el volante y tiró de él hacia él. Ahora soy yo, rugió. Un instante de lucha por el control. El vehículo se balanceó peligrosamente en la carretera. Nadiezhda soltó el volante sabiendo que si continuaba habría un accidente. Oleg tomó el control y pisó el acelerador. El velocímetro marcaba 90, 100, 110. Oleg, más despacio. Aquí hay un límite. Él se rió y tomó otro sorbo. Nadiezhda, presa del pánico, intentó quitarle la botella. Fue entonces cuando los faros iluminaron dos figuras en medio del paso de peatones, una mujer sosteniendo la mano de un niño pequeño. El ruido de los frenos. Un impacto sordo. Un grito que cesó tan abruptamente como comenzó. Silencio. Oleg permaneció al volante con los dedos blancos de tanto apretar el volante. Nadiezhda saltó del coche. Sobre el asfalto, dos cuerpos inmóviles, una mujer y un niño de unos 6 años. Con el impacto habían salido despedidos unos metros. Dios mío, Dios mío. Corrió hacia ellos y automáticamente comprobó el pulso en la arteria de la mujer. Nada. En el niño también. No, a lo lejos se acercaban sirenas. Alguien ya había llamado a la policía y a la ambulancia. Oleg salió del coche a trompicones, pero de repente sus ojos se aclararon, sombríos por el terror. Nadia la agarró por los hombros. Cambiemos de lugar. Digamos que estabas conduciendo. Oleg, ¿de qué estás hablando? Ella se alejó. Están muertos. La botella siseó, tiene tus huellas dactilares. Intentaste quitármela. Dirán que bebiste. Me condenarán a 15 años por conducir ebrio, pero estás sobrio. Los forenses lo demostrarán. Nadia, me pudriré en prisión. De repente cayó de rodillas abrazándose las piernas. Piensa en los niños. Eres el médico jefe, te creerán más. Diles que estabas nervioso, que bebiste un poco. Las sirenas se hicieron más fuertes. Nadiezhda miró los cadáveres, a su marido tembloroso, pensó en sus hijas. Sachia, de 16 años, Katia, 12. Ningún padre. Ella era médica, había jurado salvar vidas y allí no salvó ninguna. Oleg tenía razón, recibiría una sentencia menor. Una mujer. Una madre. Está bien, tragó. Diré que estaba conduciendo. El sonido de los coches la devolvió al presente. Nadiezhda se dio cuenta de que estaba parada en medio de la acera, con la mano tapándose la boca como si intentara contener un grito. Los transeúntes la rodeaban, lanzando miradas curiosas. Se obligó a dar un paso y luego otro. A casa, martilleaba en su mente. Necesito irme a casa. El lujoso edificio del centro de la ciudad la recibió con la indiferencia del portero, una cara nueva que no reconocía a la antigua residente del apartamento 27.
Tomó el ascensor hasta el tercer piso y se paró frente a la puerta que alguna vez fue suya, sin saber si aún tendría el coraje de llamar. Los dedos de Nadja temblaron al tocar el botón del timbre. Respiró hondo como si fuera a sumergirse en aguas heladas, y siguió adelante. La puerta se abrió casi de inmediato. En el hueco una joven rubia con una bata de seda, cuyas líneas acentuaban un cuerpo esculpido por el gimnasio y las costosas dietas. Uñas impecables, maquillaje de revista, un aroma dulce y caro que invadía el espacio como una barrera invisible. ¿A quién buscas?, preguntó la mujer con una frialdad que heló el aire. Esta es mi casa, respondió Nadja, en voz tan baja que casi se pierde en el pasillo. Soy Nadja Volkova. El rostro de la rubia cambió en una secuencia de emociones, primero sorpresa, como si hubiera visto un fantasma, luego, reconocimiento, finalmente, una repulsión que no intentó disimular. Ah, ¿eres tú? Los labios pintados se torcieron. Oleg mencionó que podrías aparecer. Sin apartar los ojos de Nadja, gritó por encima del hombro. Chicas. Llegó su ex madre. Las palabras golpearon a Nadja como un puñetazo en el estómago. Ella se tambaleó, agarrándose a la pared para no caer. Dos figuras aparecieron detrás de la rubia, Sasa, alta e imponente, de rasgos afilados y una postura que parecía de acero, y Katia, más bajita, todavía con algo infantil en el rostro pero con los ojos llenos de una dolorosa confusión. Sasenka. Katiusa, a Nadja se le quebró la voz. Mis niñas. Sasa dio un paso adelante, bloqueó a su hermana con su cuerpo y miró a su madre como si fuera una extraña o, peor aún, una amenaza. ¿Qué deseas?, preguntó fría. ¿Dinero? El tono era cortante. Porque si es así, ya se gastó todo, mamá. Nadja extendió sus manos temblorosas hacia sus hijas. Soy tu madre. Nuestra madre murió hace 4 años. La voz de Katia estalló detrás de su hermana, aguda y quebrada, como vidrio roto. Y tú, eres un asesino de niños. Las palabras fueron como un cuchillo. Nadja retrocedió como si la hubieran abofeteado. La rubia observó la escena con una sonrisa apenas disfrazada de triunfo. Oleg está en casa. Nadja forzó las palabras, tratando de mantener algo de dignidad. Papá está de viaje de trabajo, interrumpió Sasa, cerrando ya la puerta con su cuerpo. Y esta es su casa ahora. Gracias a ti, mi clínica quebró después de tu crimen. Cada sílaba era un martillo. Papá salvó lo que pudo. Pero nada recupera lo que destruiste. Nadja miró a su alrededor, como si viera la habitación por primera vez. Cortinas nuevas, muebles diferentes, fotografías de personas que no reconocía. Su casa, el lugar donde había elegido con cuidado cada detalle, había sido borrada. No quedaba ni una sombra de él. Yo volveré otro día, murmuró, retirándose hacia el ascensor. No vale la pena, dijo Sasa, ya sosteniendo el mango. Ahora tenemos otra vida. La puerta se cerró de golpe con un clic final, como si se cerrara un ataúd. Nadja descendió lentamente, los escalones del lujoso edificio hacían eco de sus pasos como una cuenta regresiva. Cuando salía a la calle el crepúsculo ya envolvía la ciudad y las farolas se encendían una a una, como velas en un velorio. Caminó sin rumbo, las lágrimas fluían incontrolablemente. Todo perdido. Sus hijas la vieron como un monstruo. Su marido le había robado la vida. Ni siquiera había podido despedirse de su madre como la gente. Sus pies, por instinto, la llevaron al viejo edificio de 5 pisos. Escalones gastados, olor a gato y repollo cocido. Apartamento 12. Llamó vacilante, casi sin esperar respuesta. La puerta se abrió, revelando a una mujer mayor con el rostro lleno de arrugas, pero con una sonrisa tan cálida que quemó la frialdad que Nadja había llevado durante años. Nada, exclamó llevándose las manos a la cara. Dios mío, por fin has vuelto, Lidija Petrovna. Fue demasiado. Nadja se desplomó y hundió la cara en el hombro de su vecina mientras los sollozos la sacudían como a una niña. Unas manos arrugadas le acariciaron el pelo, murmurando palabras que no necesitaban significado. SHHH, niña mía, la anciana la abrazó con fuerza. Entra, Nadja. Entre. Te he estado esperando durante 4 años, asterisco.
Por primera vez en mucho tiempo, Nadja sintió algo que había olvidado, calidez. Alguien se acordó de ella. Alguien la había estado esperando. La pequeña cocina de Lidija Petrovna estaba sumida en la penumbra, iluminada por una antigua lámpara de araña con 3 bombillas, una de ellas fundida, que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes desconchadas, cubiertas con papel pintado descolorido, donde apenas se veían macetas con caléndulas. Nadja estaba sentada a la mesa, con los dedos marcados por callos de la construcción de la prisión, apretando una taza de té de hierbas. Las manos temblaban. Bebe, Nadina, bebe, insistió Lidija Petrovna, acercándole un platillo lleno de mermelada de moras. Lo hice yo mismo. Siempre te encantó. Nadja obedeció. El sabor explotó en su boca como un recuerdo, infancia, seguridad, hogar. El calor se extendió por todo su cuerpo, pero no fue suficiente para derretir el hielo que oprimía su pecho. ¿Qué voy a hacer ahora, Lidija Petrovna? Preguntó mirando el fondo de la taza, como si las respuestas estuvieran ahí. Mis hijas me odian. No tengo casa, no tengo clínica. La anciana se sentó enfrente acomodándose el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos, antes tan vivos, ahora parecían llevar el peso de algo no dicho. Te quedarás aquí el tiempo que necesites, dijo con firmeza. La habitación de Pavlik ha estado vacía desde que se mudó a Moscú. Tiene cama, closet, escritorio. ¿Servirá? Gracias, Nadja tragó, la gratitud mezclada con un dolor que no tenía nombre. Después de un silencio preguntó. ¿Y qué pasó mientras estuve fuera? Cuéntamelo desde el principio. Lidija Petrovna suspiró. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas, como si el tiempo se hubiera acelerado de repente. Estuve en todas las audiencias, Nadja comenzó evitando mirarla. Escuché todo lo que dijeron sobre ti. ¿Y lo que dijo? Nadja agarró la taza con más fuerza, con los nudillos blancos. ¿Qué dijo Oleg? Su voz era un hilo. La vecina vaciló como si las palabras le resultaran dolorosas al pronunciarlas. Él la hundió. Finalmente lo soltó. Dijo que bebiste. Que tenía ataques de estrés en el trabajo, que escondía botellas en casa. Cerró los ojos por un momento. Pero tú nunca bebiste, Nadja. Ni siquiera vino en la cena. Apenas tocaría champán en Nochevieja. Nadja golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas rebotaron. Me ardieron los ojos, pero las lágrimas no brotaron. Solo una ira sorda, ardiendo por dentro. Y dijo, mi esposa lo escondió, pero yo sabía que ella bebía en casa cuando se ponía nerviosa. Lidija Petrovna bajó la cabeza. El tribunal, Nadja apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en la palma. Noviembre de 2015. Cuarto frío, techo alto, cortinas pesadas. Yo en la jaula de los acusados, con un traje gris y el pelo recogido. Cada vez que levantaba la vista, se encontraba con miradas llenas de disgusto. Cerró los ojos y la escena volvió como de película, el fiscal, joven, con una voz aguda como una navaja, la acusada Nadja Volkova, conduciendo ebria y a exceso de velocidad, atropelló a 2 peatones en la calle, provocando la muerte de una madre y de su hijo pequeño. Al tercer día llamaron a Oleg como testigo. La voz de Nadja se apagó. Entró vestido con un traje caro y almidonado, como si fuera a una boda. Cuando nuestras miradas se encontraron, no había nada. Justicia. Tragó fuerte. El juez preguntó, señor Volkov, ¿con qué frecuencia consumía alcohol su esposa? Imitó la voz cansada del magistrado. Y él, tragó fuerte, me miró un segundo y desvió la mirada. Periódicamente. Tenía un trabajo estresante. Bebía para aliviar la tensión. Intenté detenerla. Asterisco. Nadja contuvo la respiración, como si todavía estuviera en esa habitación. Mi abogado, un joven sin experiencia que yo mismo elegí, rechazando las grandes firmas, saltó, pero los testigos dijeron que ella nunca bebía al volante. Hizo una pausa. Y Oleg respondió sin mirarme, en casa bebía. Encontré botellas. Ella las escondió. Asterisco. No había aire. Ese hombre, susurró. Ese hombre que se arrodilló y me suplicó que asumiera la culpa. Que vivió 20 años a mi lado. ¿Quién es el padre de mis hijas? Ella sacudió la cabeza con incredulidad.
Cada una de sus palabras fue un clavo en mi ataúd. Lidija Petrovna no dijo nada. No había nada que decir. El último día, continuó Nadja con voz monótona, como si leyera el veredicto de otra persona, el juez anunció, condenado por un delito previsto en el artículo 264, apartado 4 del Código Penal de la Federación Rusa. Considerando como atenuante la presencia de hijos menores, pero como agravante el consumo sistemático de alcohol y el alto riesgo social, siendo el acusado director de una institución médica 6 años de prisión. Miré a Oleg. Los dedos de Nadja temblaron. Tenía la cabeza gacha. Luego se levantó y se fue. Mis hijas ni siquiera estaban allí. Alzó sus ojos húmedos hacia Lidija Petrovna. ¿Le creíste? La pregunta salió amarga como veneno. Regresé a la realidad con un sobresalto. ¿Qué estás diciendo, querida? Protestó la anciana, ofendida. La conozco desde que era niña, cuando vivías en el edificio de al lado. Recuerdo que ella se negaba incluso a tomar una copa el día de su cumpleaños. ¿Por qué? Porque un médico no puede permitirse el lujo de relajarse, dijiste. Lidija Petrovna se levantó con esfuerzo, abrió el armario y sacó una vieja caja de galletas de hojalata, abollada por el tiempo. En el interior, recortes de periódico amarillentos y fotografías desgastadas. Mirar. Le entregó a Nadja una fotografía antigua, el día de su graduación en la Facultad de Medicina. Ella, joven, de largo cabello castaño, sostenía con orgullo su diploma. A su lado, su madre, radiante con el rostro rebosante de felicidad. ¿Recordar? Susurró Nadja y las lágrimas brotaron incontrolablemente. Sabes, Nadietechka, dijo Lidija Petrovna en voz baja, tu madre creyó en ti hasta el último momento. Les decía a todos, mi hija nunca conduciría borracha. Eso es un error. ¿Cómo murió? Nadja se secó los ojos con el dorso de la mano. El corazón, hija mía. No pudo soportarlo. Después de su arresto, se marchitó en unos meses. Se convirtió en una sombra seca de tristeza. Le pediste a Oleg que te lo llevara en tus últimos días. Quiero ver a mi hija, repitió. Sabía que no viviría mucho. Lo prometió, pero cuando todo pasó, se negó. Dijo, los niños no necesitan ver a su madre esposada. ¿Qué pasa con los niños? La voz de Nadja se apagó. Lloraron en el funeral, pobrecitos. Katia preguntó por qué no fuiste a despedirte de la abuela, y él respondió, porque no te importa. Nadja se mordió el labio con fuerza para no gritar. ¿Y el apartamento? ¿La clínica? Preguntó cuando logró hablar. Lidija Petrovna suspiró. Tan pronto como te llevaron, al mes solicitó el divorcio. Todo fue rápido, pero el apartamento era tuyo. Nadja saltó de su silla, volcó su taza, el té oscuro se derramó sobre el mantel de plástico. Era mi clínica. Lo construí desde cero. Les dijo a los niños, su madre es una criminal. Le quitarán todo. Estoy ahorrando lo que puedo, y él puso todo a su nombre. ¿Y ellos lo creyeron? Nadja se quedó helada, temerosa de la respuesta. Estaban en shock. Sasa tenía 16 años, Katia tenía 12. Le creyeron a su padre. La anciana limpió el té derramado con un paño. Siéntate, Nadietechka. Es difícil, pero debes escuchar. Nadja se desplomó en su silla, con las manos inertes sobre las rodillas. Luego vino Inga, continuó Lidija Petrovna. Apareció casi de inmediato. 2 meses después de su condena, ya vivía en su apartamento. ¿Quién es ella? Preguntó Nadja, sorda. Trabajaba en su clínica, como administradora. Joven, de unos 30 años en ese momento. Se presentó a los niños como una tía, que ayudaba en la casa. Al año, ya era la nueva madre. Sasa se resistió, pero Katia, tan joven, buscaba cariño. ¿Y el dinero? Tenía ahorros. Se lo gastó todo, la vecina negó con la cabeza. Autos nuevos, abrigos de piel para esta Inga. Dicen que le compraste un collar de $500. Con tu dinero, Nadja. Dinero que ahorraste para tus hijas. Nadja se cubrió la cara con las manos. Y aquí estoy, sin saber nada, no te tortures, se acercó Lidija Petrovna.
A través de mi prima Klapka, cuyo hijo trabajaba cerca de su colonia, traté de averiguar cómo está Nadja. Pidió información a sus colegas. ¿Y qué aprendimos? ¿Qué? Preguntó Nadja sin apenas hablar. Que trabajabas en la enfermería, ayudabas a otras internas, tejías calcetines y guantes para tus hijas, aunque sabías que no aceptarían los paquetes. Que durante los 2 primeros años llorabas todas las noches, hasta que te pusiste dura. Ayudabas a todos, pero te encerrabas. No hablabas con nadie de nada. Nadja se levantó pesadamente y se acercó a la ventanilla. Afuera, las luces de los edificios parpadeaban en la oscuridad, los árboles del patio susurraban con el viento. Me odian, murmuró. Tantas mentiras durante años, y no pude explicarlas. Lidija Petrovna le puso una mano arrugada en el hombro. Sabes, Katiusa vino a buscarme 2 veces, reveló de repente. En secreto. El primero 1 año después de tu arresto. El segundo, la primavera pasada. Pregunté por ti. Recuerdo que mamá nunca bebía, dijo. ¿Por qué papá miente? Un rayo de esperanza se encendió en el pecho de Nadja. ¿Y qué respondiste? La verdad, hija mía. Toda la verdad, que tu madre era inocente, que había asumido la culpa de otro, que los amaba más que a la vida misma. ¿Y ella? Lloró. Pero luego dijo, papá dice que eres una chismosa, que te lo inventas todo. Nadja apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lidija Petrovna, él no solo me traicionó. Me destruyó. Su voz, una vez temblorosa, se endureció como el acero. Pero sobreviví. Y recuperaré la verdad. Recuperaré a mis hijas, cueste lo que cueste. No será fácil, la anciana negó con la cabeza. Años de mentiras, Nadja. Tantas capas de falsedad, no importa. Nadja se enderezó. Sus ojos ardieron. Ya no soy esa mujer ingenua que entró en prisión hace 4 años. Sobreviví donde muchos fracasan. Lo lograré. Afuera empezó a llover. Las primeras gotas golpean suavemente el cristal. La noche prometía ser larga, pero más allá de la oscuridad, más allá de la tormenta, un nuevo día ya asomaba en el horizonte. Un día en el que Nadja lucharía por su vida, por sus hijas, por la verdad. De verdad, murmuró Lidija Petrovna, observando la transformación del rostro de la mujer, no en vano te llamaron Nadja. Con un nombre así, no puedes rendirte. No me rendiré, respondió ella con firmeza. Nunca. La ciudad por la mañana parecía un monstruo somnoliento, reacio a despertar. Los primeros rayos de sol se colaban entre los edificios proyectando tímidos reflejos en las ventanas. Nadja caminaba por la calle casi desierta, con la carpeta con los documentos apretada contra el pecho. Cada paso fue una batalla contra el peso invisible del pasado. 4 días encerrada en la estrecha habitación de Lidija Petrovna, revisando las cosas del difunto Pavlik y tratando de recomponerse, habían sido suficientes para recuperar fuerzas. Pero el mundo exterior era hostil. Cada transeúnte podría haber sido alguien que recordaba el juicio, que susurraba a sus espaldas, ese médico borracho que atropelló a un niño. Nadja levantó la cabeza y mantuvo la espalda erguida. Hoy intentaría recuperar su identidad, volvería a ser médica. El hospital municipal número 3 la recibió con olor acre a desinfectante, el eco de pasos en los interminables pasillos y las miradas furtivas de las enfermeras. Algunos la reconocieron, apartaron la mirada y susurraron. Ella lo ignoró. Fue a la oficina del director y llamó. Adelante. Respondió una voz profunda desde el otro lado de la puerta. En el interior, un hombre corpulento de unos 60 años, calvo en las sienes y de rostro pesado, levantaba la vista de sus papeles. Por un momento quedó paralizado. Luego dejó el bolígrafo. ¿Cómo puedo ayudar? Buenos días. Soy Nadja Volkova. Le tendió la carpeta. Estoy buscando trabajo como médico. Tengo la máxima categoría, 20 años de experiencia, especialización en terapia y cardiología. El director tomó los documentos y los hojeó lentamente. Su rostro se cerró, sus ojos se entrecerraron, sus labios se apretaron en una delgada línea. Volkova. Él la miró. Usted no es ese, doctor, ¿el qué? No es así, lo interrumpió mirándolo directamente a los ojos.
Tienes una reputación que mantener, según tengo entendido. El director cerró la carpeta con un gesto brusco, como si temiera contaminarse al tocarla. Los pacientes pueden asustarse. Mantuvo la postura erguida, la voz firme, pero soy buena médica. Tengo experiencia. Podría empezar como residente consultar. Encuentre algo para mí. Algo más sencillo. Le devolvió la carpeta, evitando cualquier contacto con sus manos. Quizás como auxiliar de enfermería en la sala de urgencias. Los pacientes allí suelen estar inconscientes y no preguntan quién los cuida. Nadja siguió su mirada, tomó los documentos con calma y dijo sin rastro de humillación, gracias por tu tiempo. Se fue sin dar un portazo con la columna recta como una espada. En la clínica privada Panacea la conversación fue aún más breve. No contratamos empleados con antecedentes penales, afirma la directora, una mujer impecablemente arreglada y con las uñas pintadas de color perla. Es nuestra política. En el Centro Médico Saúde Total, fue el guardia de seguridad quien la reconoció, una expaciente, de rostro ancho y sonrisa sincera. Doctora Volkova. Avanzó con los ojos brillantes. Me salvaste en 2016, ¿recuerdas? Ataque al corazón, habitación 16. ¿Cómo está mi presión arterial? Nadja sonrió por primera vez ese día. Espero que esté controlado. ¿Y cómo está su salud, Iván Petrovich? Excelente, gracias a ti, respondió bajando la voz. Pero después de todo, ¿todavía quieres trabajar aquí? Voy a intentarlo. Señaló la carpeta. El guardia de seguridad meneó la cabeza, desanimado. El director Savelich Markovich es uno de esos. Reputación, reputación. Ni siquiera la deja entrar a su oficina. Y, de hecho, no la abandonaron. Al anochecer, después de llamar a 6 puertas, Nadja regresó al apartamento de Lidia Petrovna, exhausta y vacía. ¿Y ahí? La vecina la recibió con mirada expectante. Nada. Nadja se dejó caer en el sofá y se quitó los zapatos. Nadie me quiere por el pasado, Lidia Petrovna. ¿Qué hago ahora? La anciana colocó una taza de té humeante frente a ella. Nadja miró por la ventana, donde las luces de la ciudad empezaban a brillar en las ventanas del edificio de enfrente. Empezaré de cero, dijo finalmente. Abriré mi propia clínica. Pequeña pero honesta. ¿Qué pasa con el dinero? Lidia Petrovna arqueó las cejas, sorprendida. Yo salvaré. La respuesta salió con firmeza. Haré masajes, rehabilitación. Tengo certificados. Recordó los interminables cursos de actualización que había tomado a lo largo de su carrera, que en ese momento parecían pura burocracia. Ahora eran salvavidas. Eres una roca, Nadjucha, negó con la cabeza. Otro en tu lugar. ¿Otro? Nadja la interrumpió secamente. Se habría ahogado en alcohol y se habría cortado las venas. No podría aguantar 4 años en el infierno para rendirme ahora. Sus ojos se perdieron en la oscuridad más allá del cristal. El recuerdo la hizo retroceder. 2018, Colonia de Mujeres de Régimen Cerrado. El aire viciado en el despacho del coronel Semyonov, un hombre corpulento de entradas húmedas y ojos pequeños y penetrantes, parecía sofocante. Volkova, tu solicitud ha sido denegada. Se reclinó en su silla y tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Por qué? Nadja permaneció inmóvil frente a él, vestida con su uniforme descolorido y con las manos pegadas a las costuras de los pantalones. Tengo excelentes informes. Ya he cumplido más de la mitad de mi condena. Gravedad del delito, respondió con indiferencia. Hay que pagar por todo. Por ley, tengo derecho a... ¿A qué? De repente explotó. Condiciones especiales. Eres médico y estás acostumbrado a que la gente baile para ti. Pero esto no es un spa. Vuelve al cobertizo. Esa noche, mientras trapeaba el piso en el bloque administrativo, trabajo adicional que le permitió acceder a la biblioteca, Nadja escuchó una conversación detrás de la puerta entreabierta de la oficina. ¿Qué pasa, Sergei? ¿Recibiste el sobre? Ya lo tengo, gracias, Olegka. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Y tu ex no te molesta todavía? Ah, hoy lo pongo en su lugar.
Una risa familiar resonó. Déjala pudrirse ahí dentro. Está bien. Nadja se quedó helada y agarró con fuerza la tela con la mano. Esa voz. Era Oleg. Él estaba allí, hablando con el director de la colonia. Se conocían. 2 días después, un compañero de celda, un exfuncionario condenado por corrupción, susurró: escuché que su exmarido vino a visitar a Semionov. Son amigos de la escuela. Le dio algunas cosas. ¿Cómo lo sabes? Nadja sintió que se le daba un vuelco el estómago. La chica de la oficina habló. Incluso se tomaron una foto juntas, recordando sus días escolares. Fue entonces cuando comprendió: no habría libertad condicional. Oleg se había asegurado de ello. El recuerdo ardía como ácido. Nadja se estremeció y se apartó de la ventana. No me sueltes, murmuró. La memoria es como un cuchillo que vuelve a abrir las heridas. El tiempo cura, suspiró Lidia Petrovna. ¿Y tú? Intenta hablar con las chicas otra vez. Tal vez te escuchen. Nadja negó con la cabeza. No están listos. Lo vi en sus ojos. Intentar. Al día siguiente esperó a las puertas del instituto médico, envuelta en un viejo abrigo que le había prestado Lidia Petrovna. Eligió el momento en que terminaron las clases para interceptar a Sasa. Y allí estaba la hija, alta, esbelta, con una pesada mochila al hombro y un grupo de compañeros a su alrededor, riéndose de algo. Sasenko. Nadja dio un paso adelante. La joven se quedó helada. Se giró lentamente con los ojos muy abiertos, primero con sorpresa, luego con ira. ¿Qué deseas? La voz era gélida. Voy tarde. Necesito hablar contigo. Nadja avanzó un poco más. Soy tu madre. Mataste a un niño. El arrebato de Sasa hizo que sus amigas se quedaran en silencio y se volvieran a mirar. ¿Qué madre eres? No maté a nadie, Sasa. Nadja bajó la voz. No fui yo. Deja de mentir. El rostro de la hija palideció de furia. Mi padre lo contó todo. Bebías y conducías. Los estudiantes a su alrededor se detuvieron, algunos ya con sus teléfonos celulares afuera. Alejémonos un poco, pidió Nadja. Déjame explicarte. No quiero saber nada de ti. Sasa giró sobre sus talones. Si me sigues, llamaré a la policía. Y casi se escapa, dejando a Nadja inmóvil, bajo las miradas curiosas y las luces de los teléfonos inteligentes. Al día siguiente lo intentó con Katia. Esperó cerca de la escuela, escondida entre las sombras de los árboles, hasta que su hija menor salió con sus amigas, riéndose. A los 16 años, Katia ya parecía una adulta, cabello rubio recogido en una cola de caballo, chaqueta a la moda, jeans ajustados. Katiucha, hija. Nadja se acercó cuando sus amigas se alejaron. La niña se estremeció y se dio la vuelta. Sus ojos pasaron del miedo a la hostilidad en segundos. No te acerques más o llamaré a la policía. Katia, necesito que me escuches. ¿Escuchar qué? Ella retrocedió. ¿Cómo mataste a mamá y al bebé? ¿Cómo nos abandonaste? No los abandoné. Nadja reaccionó con la voz entrecortada. Me sacrifiqué. Mi padre dijo que siempre mientes. Katia cogió el teléfono. Vete. O llamaré a seguridad. Nadja retrocedió, tragándose las lágrimas. Casi se escapó con el corazón destrozado. 2016, Colonia de régimen cerrado. Sala de estar. Una mesa estrecha, 2 sillas, un guardia atento en la puerta. Nadja se sentó, retorciéndose nerviosamente el dobladillo de su gastado uniforme. Un año de prisión había marcado su rostro, profundas ojeras, pómulos altos. La puerta se abrió. Entró Oleg, impecable con su costoso traje, el olor a colonia invadió el espacio. Se sentó frente a ella y arrugó la nariz ante el olor a desinfectante. Privet, Nadia, dijo, mirándola con mirada calculadora, de pies a cabeza. El tono era casual, pero los ojos, fríos como el hielo derritiéndose en abril, traicionaban algo más. Un atisbo de satisfacción, tal vez. El rostro de Nadja se iluminó por un instante, como si alguien hubiera encendido una bombilla tenue en un sótano oscuro.
¿Taisil noiz menilsia, Olezka? Preguntó con voz temblorosa, lleno de esperanza que dolía solo de escuchar. Ya takzdala. ¿Kakteti privika yud beztevia? Sus dedos, todavía retorciendo el dobladillo de su uniforme, parecían querer extraer de aquella tela gris alguna respuesta que su silencio no daba. Oleg se limitó a encogerse de hombros en un gesto vago, casi imperceptible, como si la pregunta fuera un mosquito que zumba demasiado lejos para merecer atención. Luego, con la misma naturalidad con la que alguien aparta un plato de comida intacta, una carpeta de cuero oscuro se deslizó sobre la mesa. Los documentos del interior parecían respirar, como si contuvieran un veneno listo para ser ingerido. Nadja miró la carpeta como si fuera una serpiente a punto de atacar. Chto Oleg. El nudo en la garganta hizo que las palabras salieran a pedazos. El Kiom Tai. Sus ojos rebotaban entre su cara y los papeles, buscando algo, una escapatoria, una señal de que se trataba de una broma de mal gusto. Necesito organizar mi vida, respondió, tamborileando impacientemente con los dedos sobre la mesa. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en algún lugar más allá del hombro de Nadja, como si hubiera una salida de emergencia que solo él podía ver. De Tiam Nuzna Stabilnost. ¿Estabilidad? La palabra explotó de sus labios, amargamente. Nadja se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos por la tensión. Etota IBYLZ Arruliom, Olezka. La voz se elevó, rompiéndose como un cristal bajo presión. Taimenia uprasival ciat vinuna sevilla. Cada sílaba fue un golpe preciso y doloroso. Los ojos de Oleg finalmente se posaron en los de ella. Y ya no había en ellos la indiferencia de antes. Había algo peor, un resfriado cortante mezclado con un destello de algo que podría ser miedo. O culpa. O ambos. ¿Nadia totaines Josh? Su voz se elevó demasiado alta, como la cuerda de un violín a punto de romperse. Etotai vila pellanaya. Taices amapriznalas, Oleg. Repitió las palabras como un mantre, como si decirlas en voz alta pudiera convertirlas en verdad. Yauteviabutil kuot virala, gritó, las venas de su cuello palpitaban. Tai pil zeta arruliom. Tai. Las paredes del salón parecieron encogerse, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Oleg meneó la cabeza lentamente como si llorara a un niño testarudo. Tai volna, Nadia. El tono era de falsa compasión, como el de un médico diagnosticando una enfermedad terminal. Sochinayes Nebjitsi. Suspiró dramáticamente. Ya pogoboriu ese brahom. Te perenapriaceni otet yurmai. Tai poveril v esboyuloz. Siseó Nadja con los ojos fijos en él, diseccionando cada rasgo del rostro que alguna vez había amado. Kakuyuloz. Ella quería ver. Necesitaba ver si en algún lugar de ese hombre todavía quedaba un fragmento del Oleg que había jurado amarla. Tai ubila liudei. Casi gritó, su voz ronca, sus manos agarrando el borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tai pila y se la zeta arrul. Nadja se recostó en su silla, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un segundo todo dio vueltas, las paredes, el techo, el rostro distorsionado de Oleg. Ella lo miró asombrada y se dio cuenta de algo terrible, él lo creía. O era tan buen actor que ni siquiera el diablo podía distinguir la mentira de la verdad. ¿Takchto ese Razbodón? Preguntó, golpeando con un dedo impaciente la carpeta. El sonido fue seco como un disparo de advertencia. Ne podpisu, dijo Nadja, su voz tan firme como el acero. Oleg se levantó tan bruscamente que la silla crujió. Nu ichort ese toboy. Los labios se torcieron en algo entre una sonrisa y un gruñido. Prudam naprinuditel NYY. Recogió los documentos, alisándolos con excesivo cuidado, como si fueran algo precioso. Dios vez vestei, dostatochnoeos novanie. Y se fue. Sin un adiós. Sin mirar atrás. A través de la rendija de la puerta entreabierta, Nadja vio como en el pasillo, un hombre corpulento, el director de la colonia, Semionov, saludaba a Oleg con una palmada en la espalda. «Serega», exclamó Oleg, su voz ahora cálida, casi afectuosa. «Ne ocidal teviaces ubidet». «Olezka». Semionov sonrió, sus dientes amarillos brillaban en la penumbra. «Odno klasnik. Allá tut nachalest buyu».
Sus ojos se dirigieron a Nadja, todavía sentada en el salón, y algo en la sonrisa del hombre cambió. Se hizo más amplio. Más depredador. Etot voy a Vipsaya cena. Znachit Vipsaya uce, respondió Oleg bajando la voz, pero no lo suficiente. Nadja escuchó todo. ¿Serek ona uteviakak bedyot sevilla? Preguntó Oleg con demasiada naturalidad. Primer no, respondió Semionov rascándose la barba. Nadia Sobiraetsia Podabat. Ataine Toropi Setim. Oleg parpadeó y Nadja sintió que se le daba un vuelco el estómago. Deyei estioposidet podumat nad postupcom. Los dos se alejaron, sus voces se fueron apagando en un murmullo confuso. Pero Nadja no necesitaba oír más. Entendí todo. Sus posibilidades de irse temprano eran nulas. Una semana después de la libertad. Nadja encontró trabajo como masajista en un pequeño salón en las afueras de la ciudad, entre una lavandería y una tienda de comestibles que olía a especias rancias. La propietaria, una anciana coreana de manos ágiles y mirada perspicaz, no preguntó sobre el pasado. Se limitó a examinar los dedos de Nadja, sus amplias palmas, sus fuertes antebrazos. Korosilleruki, dijo la mujer, asintiendo. Silnie. Znayus chille. Y eso fue todo. Prikodi Zaptra. En su primer día de trabajo al regresar al edificio donde ahora vivía, un complejo de viviendas gris con un ascensor que olía a orina, Nadja vio un coche aparcado en la acera. Un Mercedes negro impecable como una mancha de aceite sobre una tela limpia. El corazón dio un vuelco. Oleg. Subió las escaleras lentamente, los escalones crujieron bajo sus pasos. Antes incluso de llegar al tercer piso, escuchó las voces. Alto. Furioso. La puerta del apartamento de Lidia Petrovna estaba entreabierta y del interior salió un grito masculino, ronco de rabia. Nadka kwatit de tei terroricirobat. Oni te via ne kotiat bidet. Nadja empujó la puerta con fuerza. En la entrada Oleg estaba de pie con el rostro enrojecido y la camisa pegada al cuerpo, como si hubiera corrido un maratón. Lidia Petrovna se apoyó contra la pared, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Al verla, Oleg se volvió y Nadja reconoció esa mirada, la misma que tenía la noche del accidente. Sin control. Peligroso. Etotaik nastabil protiv menia, dijo Nadja, dando un paso adelante. La ira ardía en sus venas, limpia y afilada como una espada. Jaim Pravdu Escazal, escupió las palabras con los labios torcidos. Ik mater rubisa. Taisa mubisa, gritó y su voz ya no temblaba. Taibe YLZA Ruliom. Taimenia Zastabil Fiat Vinuna Sevilla. Criado Sibill Kovila. Oleg escupió en el suelo con los puños cerrados, como si estuviera a segundos de usarlos. Utevia otet yurmai crisapo ekala. Dio un paso adelante. Nadja no retrocedió. 4 años en la colonia le habían enseñado una cosa, nunca mostrar miedo. Ubiraisa, dijo en voz baja, pero cada sílaba era una orden. Ili yabizobu politsiyu. Sus ojos se entrecerraron. Mneteryat nechego Nadia. Amne da, respondió ella, y algo en el tono de su voz, o en sus ojos, o en su postura erguida como una espada, hizo que Oleg se detuviera. Por un segundo los dos permanecieron inmóviles, como dos animales heridos midiendo fuerzas. Luego se retiró. Yaneidu esposopzatnut teberrot, prometió con voz un gruñido. Zabudo de tiak. Oni nikogda ne budut ese toboy. La puerta se cerró detrás de él con estrépito. Nadja se dejó caer en una silla, con las rodillas débiles. Lidia Petrovna se acercó vacilante a él y le puso una mano arrugada en el hombro. Nadyusa. Chtoteper budet. Los dedos de Nadja se agarraron al borde de la mesa y sus uñas se clavaron en la madera. Ya Bernus. La voz era un susurro, pero las palabras ardían. Ya Zaberu esboik de Bochek. Y Nikto menia ne ostanovit. En sus ojos, Lidia Petrovna vio algo que nunca antes había visto. Ya no era la frágil Nadja, la mujer que había llorado en el banquillo, que se había doblegado bajo el peso de la culpa ajena. Fue fuego. Era acero templado en el infierno. Ya Bernus esboik de tei, repitió Nadja, mirando por la ventana,
donde el crepúsculo devoraba los últimos rayos de sol. Llego por Mneeto Ne Estoilo. El reloj de pared con sus manecillas oxidadas marcando el tiempo implacable, parecía hacer eco del peso de esos segundos. Las palabras de Saa flotaron en el aire como una frase. Necesito pensar, fue todo lo que pudo decir, levantándose con esfuerzo. Gracias. La puerta se cerró detrás de ella, sumergiéndola en la húmeda oscuridad de octubre. Pero el frío no la tocó. En el interior se desató una tormenta, ira, vergüenza, dolor, desconfianza. El mundo que durante 4 años le pareció estable y justo se derrumbaba como un castillo de naipes. En casa, Katia esperaba con los ojos llenos de ansiedad. La hermana menor había cambiado en los últimos meses, había perdido peso, los círculos oscuros bajo sus ojos se habían profundizado y el brillo infantil de sus ojos se había desvanecido. ¿Dónde has estado?, preguntó tan pronto como Saa cruzó la puerta. En casa de Lidia Petrovna. Katia observó cómo su hermana se quitaba los zapatos y se dirigía a la cocina. El padre aún no había llegado del trabajo, Inga, su compañera, estaba cumpliendo sus recados. Saa preparó té y sacó del armario las galletas que tanto le gustaban a Katia, un ritual que precedía a las conversaciones difíciles. Katia, creo que nos equivocamos con mamá, comenzó mirándola seriamente. ¿De qué estás hablando? La taza de Katia quedó suspendida en el aire. Lidia Petrovna dijo que era papá quien conducía esa noche. La voz de Saa era baja pero firme. Mamá asumió la culpa por nosotros. Eso es imposible. Katia se levantó de repente, casi derribando la silla. ¿Recuerdas cómo actuó después del accidente? Saa también se puso de pie. Qué rápido arregló a Inga, cómo gastó el dinero de mamá sin explicación. Katia se quedó helada, mordiéndose el labio. Algo brilló en sus ojos, un recuerdo. ¿Y cuándo no nos dejó visitar a mamá en el hospital después de que la arrestaron? Continuó Saa. Cómo escondió los periódicos con informes del proceso, cómo inventó excusas para que no acudiéramos al tribunal. Dijo que quería protegernos, murmuró Katia, insegura. ¿Y la abuela? Saa se acercó colocando sus manos sobre los hombros de su hermana. Como lloraba y repetía, mi Nadja no podía estar borracha. Lo recuerdo, respondió Katia en un susurro, y las lágrimas comenzaron a caer. Saa la abrazó con fuerza y se le quebró la voz. Quiero saber la verdad. Hasta el final, por terrible que sea. ¿Vendrás conmigo? Katia permaneció en silencio durante un largo rato, con el rostro enterrado en el hombro de su hermana. Luego asintió. Siempre. Durante las 2 semanas siguientes, Saa se sumergió en la investigación con la minuciosidad de un futuro médico. Primero, reunió todos los materiales del proceso, artículos periodísticos, foros de discusión, informes, declaraciones de testigos. Observó inconsistencias, fechas y elaboró un cronograma detallado. Luego, utilizando contactos en la universidad, obtuvo copias de fotografías del lugar del accidente a través de un colega cuyo padre trabajaba en la policía. Estuvo horas analizando los daños del coche, la posición de los cuerpos, la metralla. En la biblioteca de la universidad estudió literatura especializada en medicina legal y accidentes de tránsito, conociendo las lesiones típicas y sus mecanismos. Por la noche ella y Katia estudiaban minuciosamente sus notas y cruzaban información. Mire aquí, Saa señaló un diagrama del ataque. Si hubiera sido mamá la que conducía, el daño habría sido diferente. Esta configuración solo tiene sentido si se trata de un hombre alto, que perdió el control por estar borracho. ¿Pero por qué los forenses no demostraron que estaba sobria?, preguntó Katia. Porque la examinaron solo 12 horas después del accidente, explicó Saa. El alcohol ya podría haber sido metabolizado. Y la botella con las huellas dactilares de papá. Tuvo tiempo de deshacerse de ella. ¿Y por qué mamá se confesó? Saa miró a su hermana a los ojos. Para nosotros. Para que no nos quedemos sin padre. Una tarde, cuando no estaban en casa, apareció Nadja. Dejó un paquete en la puerta, guantes y bufandas que había tejido en prisión para sus hijas. Inga no la había dejado entrar, pero Saa, cuando regresó, encontró el paquete. Sostuvo los trozos de lana entre sus dedos, sintiendo el calor de las manos de su madre en cada punto, y algo dentro de ella se rompió. Nuestra madre no es una asesina, dijo con firmeza.
Ella es una víctima. Katia, mirando aquellas cosas hechas durante las interminables noches en prisión, asintió, tragándose las lágrimas. La verdad salió a la luz una gélida noche de noviembre. Saa extendió sobre la mesa del salón todos los documentos, fotografías y diagramas que había reunido. Cuando el padre llegó del trabajo, las hermanas lo estaban esperando. «Papá, tenemos que hablar», dijo Saa señalando el sillón. «¿Acerca de?» Oleg estaba claramente irritado. «Sobre lo que pasó hace 4 años». El hombre tensó los hombros, pero se sentó y se desabotonó la chaqueta. «Sabemos la verdad», Saa no apartó la mirada. «Tú eras el que conducía». El rostro de Oleg se contrajo y luego se endureció hasta convertirse en una máscara. «¿Quién les llenó la cabeza con estas tonterías?» «Lida Petrovna», intervino Katia. «¿Y los vecinos? ¿Recuerdan esa noche?» «Una vieja chismosa», escupió Oleg, levantándose violentamente. «No se puede confiar en ella». «Estudié los expedientes del caso», Saa señaló las fotografías esparcidas. «Hay muchas inconsistencias». «Explicar». Oleg miró desesperadamente los papeles, intentando ordenarlos rápidamente. Saa le sujetó la muñeca. «No, papá. Esta vez no. Nos lo explicarás todo». Fue entonces cuando Inga entró en la habitación, elegante con su bata de seda. Se detuvo en la puerta y observó la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con frialdad. «Las chicas oyeron los desvaríos de tu exmujer», Oleg intentó disimularlo con un gesto de la mano. «Tonterías». «No es ninguna tontería», fue tajante Saa. «Sabemos que usted conducía cuando atropelló a esas personas. Y eso obligó a mamá a asumir la culpa». Inga se acercó y examinó las fotografías que había sobre la mesa. «Oleg, ¿es verdad?». Su voz sonaba extrañamente seria. «Inga, no les hagas caso», intentó sonreír, pero el resultado fue patético. «Respuesta», exigió Inga. Sí, Oleg se hundió en el sillón y se pasó la mano por la cara. De repente parecía 10 años mayor. «Formalmente sí». Inga retrocedió como si hubiera visto un monstruo. «Entonces vivo con un asesino que traicionó a su propia esposa». «Yo era joven, tenía miedo», empezó a justificarse Oleg. «Hace 4 años eras joven», interrumpió Saa. «Yo tenía casi 40 años». «Tu madre estuvo de acuerdo», gritó. «Yo no la obligué. Lo hizo porque me amaba». Los ojos de Katia se llenaron de lágrimas. «¿Y tú la traicionaste?». Oleg miró perdido a su alrededor, sus hijas lo miraron con desdén, Inga retrocedió hacia la puerta. Su mundo estaba colapsando. «¿Qué pasa con la clínica de mamá, papá?», preguntó Saa en voz baja. «Dijiste que quebraste». «Eso fue lo que pasó», evitó su mirada. «Entonces, ¿por qué compraste un coche nuevo justo después de venderlo?», atacó Katia. «Ese negro que está ahí abajo». «Y su apartamento», añadió Saa. «¿Cómo obtuviste tu nombre?». «Yo salvé lo que pude», murmuró Oleg, encogiéndose. «¿Ahorrar?», explotó Katia. «Ahorra para ti». El silencio que siguió fue roto solo por el tic-tac del reloj, que marcaba los últimos segundos de una mentira que había durado 4 años. Inga rompió el punto muerto. Se dio la vuelta sin decir palabra y regresó con una maleta. «Oleg, me voy», anunció con voz firme. «Inga, ¿a dónde?». Se levantó desesperado. «Teníamos planes». «Ahora tengo otros», cerró la maleta. «Lejos de ti». «Pero nos amamos». «No puedo amar a alguien que traicionó a su propia familia». Por primera vez, Inga miró a Saa y Katia sin hostilidad. «Chicas, perdónenme. No lo sabía». La puerta principal se cerró de golpe como un disparo, poniendo fin a una era. Oleg se desplomó en el sillón y se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaron. «Papá». La voz de Saa era sorprendentemente tranquila. No hubo gritos ni lágrimas, solo una firmeza que cortó el aire como una espada. Levantó el rostro mojado, los ojos enrojecidos, pero su mirada era clara. «Ya no podemos vivir en esta mentira». Oleg levantó la cabeza como si lo hubieran golpeado.
Las palabras de su hija lo golpearon con la fuerza de una verdad que había evitado durante mucho tiempo. ¿Qué será de nosotros ahora?, añadió Katia con la voz temblorosa pero decidida. No podemos quedarnos aquí. Saa estrechó la mano de su hermana, como si le diera valor. Vamos a buscar a mamá. Ella es la única que nunca nos mintió. Oleg se puso de pie de un salto y la silla crujió ante su repentino movimiento. Ella te pondrá en mi contra. Su voz sonaba a desesperación animal herida. Fuiste tú quien nos utilizó, papá. Katia lo miró con una frialdad que nunca antes había mostrado. Sus ojos, normalmente tan dulces, ahora brillaban con un gélido desprecio. 4 años de mentiras. 4 años robados. Las hermanas se levantaron al mismo tiempo, como si las uniera un acuerdo silencioso. Katia tomó con fuerza la mano de Saa y juntos abandonaron la habitación, dejando atrás a su padre, solo entre los escombros de la vida que él mismo había destruido. En la seguridad de su habitación, Saa abrazó fuertemente a Katia, como si temiera que su hermana también desapareciera. Deberíamos haberlo descubierto antes, susurró con la voz entrecortada por la culpa. Tantos años perdidos. Katia se secó las lágrimas con el dorso de la mano y le temblaban los dedos. Busquémosla. Y te lo explicaremos todo. Saa asintió y una nueva determinación brillaba en su mirada. Sí. Ahora sabemos la verdad. Y nunca dejaremos que las mentiras nos vuelvan a separar. Afuera, la fría lluvia de noviembre caía en finas láminas, como si el cielo llorara con ellas. Pero dentro de sus corazones, algo comenzó a florecer, una primavera tímida, frágil pero obstinada. Más adelante les esperaba el reencuentro con su madre, que llevaba 4 años esperando ese momento, el momento en el que la verdad por fin derribaría los muros de la mentira y liberaría a sus hijas. La ciudad amaneció envuelta en una niebla lechosa, como si el propio aire intentara ocultar las cicatrices de la noche anterior. El sol de noviembre apenas logró atravesar las pesadas nubes, arrojando una luz pálida sobre las calles por donde caminaban 2 mujeres jóvenes, una al lado de la otra. Saa, alta y de mirada decidida, apretó la mano de Katia como si temiera perderla también. La hermana menor, de rasgos suaves y expresión aún marcada por la duda, se puso el pañuelo para protegerse del frío. ¿Dónde la vamos a buscar?, murmuró Katia con los ojos perdidos en la niebla. Lidia Petrovna dijo que está en un centro de rehabilitación. Saa miró a su alrededor, como si la respuesta pudiera estar escrita en las paredes grises de la calle Zavodskaya. En algún lugar por aquí. La noche anterior había caído sobre ellos como una avalancha, dolor, comprensión, vergüenza. Se habían llevado solo lo esencial, algo de ropa, documentos, una fotografía amarillenta de su madre, y abandonaron la casa donde habían vivido toda su vida, dejando atrás a su padre y el peso de sus mentiras. Pasaron la noche en casa de un amigo de Saa y con las primeras luces del día, partieron en busca de la verdad que les había sido negada. ¿Y si ella no quiere vernos? Katia se detuvo, sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. Saa se volvió hacia ella, le dolía el pecho como si algo lo aplastara por dentro. Ella querrá hacerlo, respondió con firmeza, aunque la incertidumbre ardía en su garganta. ¿Ella es nuestra madre?, preguntaron a transeúntes, farmacéuticos y dependientes de pequeñas tiendas. Hasta que un viejo conserje, barriendo la acera con movimientos lentos, asintió con la cabeza. ¿Doctora Volkova? Oh, por supuesto que lo sé. Manos de oro, esa mujer. Señaló con la escoba una curva de la calle. El centro de rehabilitación está ahí, a la vuelta de la esquina. Le salvé la espalda a mi vecino cuando ningún médico quería correr el riesgo. El edificio era pequeño, encajado en la planta baja de un edificio antiguo. Un letrero discreto, ventanas limpias, macetas en los alféizares. Las hermanas intercambiaron una mirada y respiraron profundamente antes de entrar. En el interior, olor a hierbas medicinales mezcladas con alcohol antiséptico. En el pequeño vestíbulo, algunos pacientes ancianos esperaban su turno, sentados en sillas de madera. En el horario colgado en la pared, Saa encontró el nombre que buscaba. Masaje Dr. N.S. Volkova, de 9 a 12 horas. Disculpe, se dirigió a la recepcionista, una mujer de rostro redondo y ojos amables. Vinimos a ver a la doctora Volkova. Está con un paciente, la mujer señaló una puerta marcada como sala de masajes. Termina pronto.
¿Tienes una cita? Saa vaciló sin saber qué decir. Fue Katia quien respondió en voz baja pero clara. Somos sus hijas. La recepcionista arqueó las cejas sorprendida. Luego, como si entendiera todo sin necesitar más palabras, asintió. Aprobar. Segunda puerta a la derecha. Ella casi ha terminado. Caminaron por el corto pasillo y se detuvieron frente a la puerta entreabierta. Del interior llegaban voces apagadas, la voz suave y familiar de la madre, respondida por el tono ronco de un anciano. Fyodor Ivanovich, ahora debes hacer los ejercicios que te enseñé todos los días, de lo contrario todos nuestros esfuerzos serán en vano. Gracias, doctor Nadiezhda, respondió la voz temblorosa. Mi espalda se siente mejor ahora. Tienes razón, tus manos están hechas de oro. Saa miró por la rendija de la puerta. La madre estaba boca arriba, frotándose las manos con antiséptico. Un anciano se estaba poniendo lentamente la camisa, sus movimientos eran lentos. Los delgados hombros de Nadiezhda, su cabello recogido en un moño despeinado con mechones grises, la familiar inclinación de su cabeza, todo eso apretó el corazón de Saa como un cuchillo. Mami. Sus labios formaron la palabra, pero no salió ningún sonido. Nadiezhda se quedó helada, como si sintiera el peso de esa mirada. Se dio la vuelta lentamente. Los ojos se abrieron como platos. La botella de aceite de masaje se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un crujido, pero ella no se dio cuenta. Mis niñas, susurró colocando sus manos sobre su pecho como tratando de contener su corazón que amenazaba con explotar. Moías de Botechki. Saa no recordaba cómo había dado esos pocos pasos. De repente ella estaba allí arrodillada a los pies de su madre, abrazada a sus piernas, llorando con sollozos que le desgarraban la garganta. Mamá, perdónanos. Sabemos la verdad. Perdónanos por odiarte. Katia se echó hacia atrás apretándose contra su madre, las palabras saliendo a borbotones entre lágrimas. Perdónanos por no creer. Perdona por todo. Nadiezhda también se arrodilló, rodeó a sus hijas con sus brazos temblorosos y las apretó contra ella. Las lágrimas corrían por sus rostros y caían sobre sus cabellos. No había vergüenza en ese llanto, solo 4 años de anhelo, 4 años de mentiras, 4 años de tiempo perdido siendo arrastrados por lágrimas que caían incontrolablemente. El paciente salió en silencio, cerrando la puerta tras él. En el pasillo se habían reunido el personal y otros pacientes, pero nadie se atrevió a interrumpir este momento sagrado. Vámonos de aquí, Nadiezhda finalmente se alejó un poco, secándose la cara con las manos. Vámonos a casa. Esa mañana, la pequeña habitación de la casa de Lidia Petrovna parecía un palacio. Sentadas en la estrecha cama, madre e hijas no podían dejar de tocarse, como si necesitaran confirmar que esto era real, que estaban juntas, que la mentira había terminado. Mami, Saa se arrodilló frente a Nadiezhda, sosteniendo sus manos entre las de él. Perdónanos. Deberíamos haber sabido que nunca nos abandonarías. A Katia se le quebró la voz, como si las palabras le dolieran físicamente. La traicionamos. Creemos la mentira cuando deberíamos haberte creído. Nadiezhda miró por la ventana, donde seguía cayendo una fina lluvia. Sus ojos reflejaban un abismo de dolor, de noches de insomnio, de esperanzas latentes. Estaba pensando en ti, dijo suavemente, su voz como un hilo frágil estirado por el dolor. Todas las noches. Cada día. Te tejí calcetines, aunque sabía que no los aceptarías. Escribí cartas que nunca envié. Hablaría de ti con las otras mujeres para no olvidar tus caras. Y pensábamos que nos habías dejado. Katia volvió a llorar, las lágrimas brotando sin control. Pensábamos que no importábamos. Nunca, Dochenka, Nadiezhda acarició el rostro de su hija con los dedos temblorosos. Ni por un segundo. Siempre has estado aquí. Presionó su mano contra su pecho sobre su corazón. Siempre. Cuéntanos, preguntó Saa, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. Cuéntalo todo. Y Nadiezhda lo dijo. Habló de sus primeros meses en la colonia penal, cuando lloraba sobre la almohada todas las noches para que los demás reclusos no la oyeran. De trabajar en la enfermería, donde salvó vidas con escasos medicamentos y manos que no temblaban, incluso cuando se le rompía el corazón.
De las noches tejiendo bufandas, calcetines, guantes, que enviaba a sus hijas y que devolvía sin abrir. Lo guardé todo, dijo, inclinándose para sacar una maleta vieja de debajo de la cama. La abrió con cuidado. En el interior, ropa de lana cuidadosamente doblada, tarjetas navideñas sin leer, pequeños muñecos hechos a mano. Katia, ¿recuerdas que te encantaban las muñecas así cuando era pequeña? Nadiezhda le entregó a su hija una muñeca de tela, con la cara bordada y un vestido remendado. Hice esto para tu 15º cumpleaños. No tenía buena tela, así que usé retales viejos. Katia tomó la muñeca con manos temblorosas, la apretó contra su pecho y volvió a romper a llorar. Perdona, mamá, perdona. Ticho Rodnaya, Nadiezhda la atrajo hacia sí, apretándola con fuerza. Todo quedó atrás. Ahora estás aquí. Nada más importa. Saa los miró con el corazón apretado entre el dolor y un amor tan grande que le dolía. Su madre, delgada con mechones grises en el cabello, líneas de cansancio en el rostro, pero con el mismo brillo en los ojos que ella tenía. Recordado desde la infancia. Cuánto sufrimiento le habían causado con su desconfianza. Mami, ahora estamos contigo, dijo Saa con firmeza. Para siempre. La nueva vida comenzó abruptamente. Las jóvenes trasladaron sus pocas cosas al pequeño y estrecho cuarto de Lidia Petrovna. La anciana, sin dudarlo, les dio otra habitación, pequeña, con un sofá-cama, una estantería y un armario viejo. Mis huesos ya están viejos, dijo, desestimando las objeciones con un gesto. Duermo bien incluso en una camilla. Pero ustedes, chicas, necesitan espacio. Los primeros días fueron difíciles. 4 años de separación pesaban como una pizarra. Saa y Katia, acostumbradas a la comodidad de un apartamento espacioso y a un cierto nivel de vida, ahora viven hacinadas en unos pocos metros cuadrados. Nadiezhda no conocía sus nuevas costumbres, sus gustos, sus amigos. Saa, ¿todavía te gusta el borz con bollos de ajo? Preguntó, revolviendo la olla en la pequeña cocina. Sí, mamá, respondió la hija, aunque hacía tiempo que prefería otros platos. ¿Y a ti, Katiucha, todavía te encantan las tortitas con canela? Por supuesto. Katia sonrió sin confesar que su pasión ahora eran las tostadas francesas. Se redescubrieron a sí mismos, aprendiendo a ser familia nuevamente, superando la vergüenza, el silencio y viejas heridas. Por la noche, sentados a la mesa de la cocina, tomaban té y hablaban de todo. Nadiezhda preguntó sobre estudios, planes, amigos. Sus hijas hablaban de sí mismas y escuchaban ansiosamente sus historias, sobre su trabajo en la clínica antes de ir a prisión, sobre sus primeros pasos en la profesión, sobre su sueño de tener su propio consultorio. Me quitaron todo, suspiró Nadiezhda. Pero no importa. Empecemos de nuevo. Lo importante es que estás aquí. El dinero escaseaba. Nadiezhda trabajaba en un centro de rehabilitación y ganaba el salario mínimo. Saa consiguió un trabajo nocturno en una farmacia, envasando medicamentos. Katia ayudó a una vecina a preparar conservas caseras para vender. Una tarde, mientras se probaba un abrigo viejo rehecho con una pieza de su madre, Katia preguntó en voz baja. «Mamá, ¿no te importa que ya no puedo comprar cosas como antes?» Nadiezhda le besó la cabeza y le brillaron los ojos. «Tonto. Lo importante es que estemos juntos. El resto lo conquistamos nosotros». Oleg intentó varias veces recuperar el control. Una noche se presentó borracho en casa de Lidia Petrovna exigiendo ver a sus hijas. Gritó por todo el edificio. «Natacha. Los pusiste en mi contra. Fuiste tú, durante estos 4 años, quien los llenó de veneno, sin vergüenza». Por primera vez Nadiezhda alzó la voz. «Sin mi dinero, todos iríais a la quiebra. Esos billetes», señaló el fajo de billetes que él agitaba en el aire, «eran míos. Tú los robaste. Ahora vete o llamaré a la policía». Se alejó tambaleándose, maldiciendo y nunca volvió a aparecer. Las noticias sobre Oleg llegaron indirectamente. Inga había regresado con su exnovio, llevándose todos los regalos comprados con el dinero de Nadiezhda. Los compañeros de trabajo descubrieron la verdad sobre quién conducía realmente esa fatídica noche y lo ahuyentaron. El jefe también. Fue despedido por su propia voluntad. Sin trabajo, Oleg se lanzó a la bebida. Los acreedores lo acosaron.
Resultó que en los últimos años vivía de préstamos, contando con la venta del apartamento obtenido mediante fraude. Los vecinos lo evitaban en las calles, susurraban a sus espaldas. El mundo que había construido a base de mentiras y traiciones se derrumbó como un castillo de naipes. Casi siento pena por él, confesó una vez Katia. Está solo. Cada uno cosecha lo que siembra, hija, respondió Nadiezhda, en voz baja. Pero si quieres visitarlo puedes hacerlo. No lo prohibiré. No, Katia negó con la cabeza. Ahora no. Quizás algún día. Saa fue categórico. No quiero volver a verlo nunca más. Nadiezhda no insistió. Sabía que el tiempo cura hasta las heridas más profundas. Llegaría el día en que podrían, o no, perdonar a su padre. Fue su decisión. Mientras tanto construyeron una nueva vida. Nadiezhda empezó a ahorrar dinero para abrir una pequeña consulta privada. Saa se sumergió en sus estudios, decidida a convertirse en la mejor cardióloga de la ciudad. Katia decidió estudiar Derecho después de la secundaria. Seré médico como tú, mami, dijo Saa por la noche cuando los tres se reunieron en la cocina. Y yo, abogada, añadió Katia. Defenderé a personas como tú para que nadie más sufra por culpa de otro. Lo ganaremos todo, murmuró Nadiezhda, abrazándolos. Su corazón cantó de felicidad. Una tarde al regresar del trabajo, Nadiezhda vio una figura encorvada en el banco frente al edificio. Oleg, delgado, anciano con la ropa arrugada, miró al vacío. Casi pasó de largo, pero algo la detuvo. Oleg. Llamó suavemente. Levantó la cabeza. Sus ojos, alguna vez vivos, ahora nublados y amarillentos por la enfermedad, se encontraron con los de ella. Tenía la cara hinchada y con un rubor enfermizo. Me quitaste todo, refunfuñó. Las hijas, la casa. No fui yo quien tomó nada, respondió Nadiezhda tranquilamente. Fuiste tú quien lo perdió todo con tus mentiras. Estoy enfermo, Nadia, tosió presionando su mano contra su pecho. Hígado, corazón. Los médicos dicen que no tengo mucho tiempo. Ella lo observó, el hombre que una vez amó, en quien confiaría, con quien había soñado construir una vida. El mismo que la había traicionado tan cruelmente, que la había metido en prisión, que le había robado a sus hijas. Y no sentí odio ni satisfacción, ni siquiera lástima. Solo un cansancio sordo, como si esos recuerdos ya pertenecieran a otro tiempo. Date un capricho, Oleg, dijo volviéndose. Y déjanos en paz. Empieza una nueva vida, si todavía hay tiempo. Subió las escaleras sin mirar atrás. Ella sabía que él la estaba mirando. Quizás por última vez. Pero el pasado quedó atrás. Por delante un nuevo día, nuevas esperanzas, una nueva vida junto a las hijas que había recuperado, el trabajo que amaba, los sueños que aún estaban por hacerse realidad. En la ventana del apartamento de Lidia Petrovna estaba encendida la luz. Sus chicas la estaban esperando. No había mayor felicidad que esa, volver a donde te quieren y te esperan. Nadiezhda sonrió y abrió la puerta de su nuevo hogar. Oleg se tragó las lágrimas. Ya te he perdonado, respondió, sorprendido de descubrir que era cierto. No para él, sino para ella misma. Quería decir algo más, pero un violento ataque de tos lo interrumpió y le desgarró los pulmones. Nadiezhda actuó por instinto. Médico hasta la médula, le entregó un pañuelo inmaculado. Él aceptó, se secó los labios, y la marca escarlata de sangre permaneció en la tela blanca. Se necesita un hospital, dijo con la voz firme de quien lleva años diagnosticando. Parece tuberculosis. Ya me han dado el alta, rechazó con un gesto de la mano. Dijeron que no había esperanza. Podría habérselo llevado con ella. Lávale las heridas, aliméntalo, intenta aliviar el dolor con medicamentos y cuidados. Pero algo la detuvo. No fue por rencor, de hecho, Nadiezhda lo había perdonado. Fue una comprensión profunda, cada uno debe caminar hasta el final de su propio camino. Aquel hombre que había sido su marido, necesitaba vaciar solo la copa amarga que había elegido. Si quieres tratamiento, ve al centro de rehabilitación, dijo alejándose un paso. Allí incluso ayudan a gente como tú. Él asintió, aunque ambos sabían que no lo haría. Ni siquiera le quedaban fuerzas para tener esperanzas.
La historia de Oleg se convirtió en leyenda en la ciudad. Quienes se encontraban con Nadiezhda sentían que era su deber compartir las últimas noticias sobre su exmarido. Expulsado de su piso de lujo en el centro por deudas, se descubrió que había contratado préstamos astronómicos contando con la venta de propiedades que nunca se materializaron. Ahora vivía en una habitación de una comunalca en las afueras de la ciudad, donde las paredes estaban heladas en invierno y el baño estaba en el patio. Los excompañeros cambiaron de acera al verlo de lejos. Los dependientes de las tiendas miraban hacia otro lado y se negaban a atender a el que envió a su propia esposa a prisión. Los vecinos del pasillo hicieron caso omiso al pasar junto a él. Incluso los compañeros de bebida, al escuchar su historia, se alejaron, disgustados por beber con un traidor. El aislamiento se convirtió en su celda privada, su infierno privado. Pasaba sus días en una habitación húmeda, donde lo único que quedaba era una cama hundida y una mesa desvencijada, bebiendo cachaza barata y mirando al vacío. A veces salía a pedir algunas monedas, comida, alcohol, medicinas para aliviar la tos. Así transcurrieron sus días idénticos y sin sentido. Oleg Volkov no se cayó simplemente, destrozado en 1000 pedazos. Como decían las ancianas del edificio, Dios marca al sinvergüenza. Y cosechó lo que sembró. Mientras tanto, la vida de Nadiezhda fluía como un río después de una tormenta, lenta pero inexorablemente recuperaba su cauce. En el centro de rehabilitación, sus dones llamaron la atención. Las manos que alguna vez salvaron vidas en el hospital ahora aliviaban el dolor con una precisión que parecía mágica. Los pacientes que debían acudir a otros masajistas insistían: «Quiero a Nadiezhda». El director, un médico anciano y de mirada tranquila, le ofreció el puesto de subdirector. «Tienes talento, Nadiezhda Sergeyevna», dijo. «Y experiencia. ¿No quieres volver a la medicina real?» «Sí», admitió. «Pero con mi pasado». Descartó la objeción. «Conozco tu historia. Todo el mundo la conoce. Fuiste una víctima, no un criminal». Así obtuvo la autorización para abrir una clínica privada. Una oficina pequeña pero limpia, en el mismo edificio donde trabajaba como masajista, con entrada independiente. Compró lo esencial: un sofá, un tensiómetro, un estetoscopio. En la puerta un discreto cartel: Dr. N. Volkova, terapia, cardiología, rehabilitación. Al principio fueron por curiosidad, para ver de cerca a la mujer que cargó con la culpa de otra persona, cumplió condena y renació de las cenizas. Luego, según las instrucciones, ve con Volkova, ella cura incluso lo que otros no ven. Nadiezhda lo sabía, no lo curaba todo. Simplemente le dio a cada paciente un pedazo de su alma. Escuchaba sus historias, tocaba sus heridas con la misma atención con la que en la colonia se había ganado el sobrenombre de Doctor Milagro. «Me siento más ligero con solo hablar contigo», confesó un profesor jubilado, hipertenso. «Como si me hubieran quitado un peso de encima». «Es psicosomático», explicó Nadiezhda sonriendo. «El alma y el cuerpo están más conectados de lo que imaginamos». Poco a poco fue recuperando la confianza que tenía antes. Ya no se sobresaltaba por los ruidos repentinos, ya no miraba hacia atrás al entrar en ambientes desconocidos. Enderezó los hombros y levantó la cabeza. Incluso los mechones grises intercalados en su cabello castaño ya no parecían signos de envejecimiento prematuro, sino signos de sabiduría adquirida a través de pruebas. Sus hijas estaban encantadas con su éxito. Alexandra, después de clases en la universidad, ayudaba en la oficina, respondía llamadas, agendaba pacientes, aplicaba compresas. Katia se había sumergido en sus estudios, preparándose para el examen de ingreso. Por la noche se reunían en el pequeño apartamento de Lidia Petrovna, su acogedor nido, bebían té, reían y compartían el día. La vida continuó. A mediados de diciembre Nadiezhda hizo algo que había estado posponiendo desde su primer día de libertad: visitar la tumba de su madre. En noviembre de 2017 la llevó allí esposada y escoltada. Le dieron 5 minutos para alejarse del ataúd. No pudo despedirse como quería, tirar un puñado de tierra, susurrar palabras finales. Ahora estaba libre con sus hijas a su lado, cargando un ramo de crisantemos blancos, pequeños soles, como decía su madre. El día estaba nublado, pero su corazón estaba ligero. El cementerio los recibió en silencio. La lápida de su madre estaba bien cuidada, Lidia Petrovna venía con regularidad.
Una foto sobre el granito mostraba el rostro sonriente que Nadiezda guardaba en su memoria, su madre tal como era en sus mejores tiempos. Mami, perdóname por no despedirte, murmuró, arrodillándose, presionando la palma de su mano contra la fría piedra, como buscando el último hilo de conexión con esa alma querida. Pero me resistí. Tus nietas están conmigo. Crecieron bien a pesar de todo. Cumplí mi promesa. Volví con ellas. Alexandra y Katia colocaron las flores y encendieron velas. Ambos tenían los ojos húmedos. Abuela, ahora sabemos la verdad sobre mamá, dijo Alexandra en voz baja. Ella es una heroína. Lamento no haberle creído, agregó Katia. Tenías razón. Permanecieron en silencio durante un largo rato, hasta que lentamente se dirigieron hacia la salida. Nadiezda sintió una extraña paz, como si hubiera recibido al mismo tiempo el perdón y la bendición de su madre. Mamá, ¿vamos a casa de Olenka, mi amiga de la universidad?, preguntó Alexandra mientras cruzaban el portón. Ella vive cerca. ¿No te importa? Regresaremos por la noche. Por supuesto que no, mis niñas. Nadiezda los besó. Diviértete. Volveré solo. Los vio alejarse, dos siluetas esbeltas, tan similares y tan distintas al mismo tiempo. El cofre rebosaba de amor y gratitud. Pase lo que pase, estaban juntos de nuevo. Tus chicas. Tus soles. En el tren vacío de regreso, la oscuridad se espesaba más allá de la ventanilla. Una luz amarillenta parpadeó en el carruaje. Nadiezda estaba sentada junto al espejo observando los pueblos, los bosques y los campos ya cubiertos por las primeras nevadas. En una de las estaciones entró un hombre de unos 40 años, alto, delgado, con ojos inteligentes detrás de unas gafas. Se vistió de forma sencilla pero cuidadosa, un suéter negro de cuello alto, jeans, un abrigo gastado y un maletín gastado en las manos. Miró a su alrededor, se acercó y se sentó frente a él. Después de un momento preguntó. Perdón, ¿no tienes frío aquí junto a la ventana? No, gracias, respondió Nadiezda con una leve sonrisa. Me gusta mirar la carretera. Sacó un libro de su maletín. Asterisco, ¿viajas lejos? Asterisco, fui al cementerio. Visita a mi madre. El hombre cerró el libro y la miró atentamente. Asterisco, ¿lo perdiste hace mucho tiempo? 2 años. En ese momento, no pude despedirme adecuadamente. Había algo en su voz, un temblor casi imperceptible, que hacía que el dolor pareciera algo vivo palpitante que desbordó sus ojos y le hizo responder sin pensar. Un entendimiento mutuo e instantáneo, como si esas pocas palabras hubieran abierto una puerta que ambos conocían bien. Entiendo, dijo en voz baja, casi un susurro. También enterré a mi esposa recientemente. Nadiezda bajó los ojos un momento como sopesando cada sílaba antes de pronunciarla. Mi más sentido pésame, murmuró. Silencio. Afuera, las luces de los pequeños pueblos pasaban por la ventana como luciérnagas lejanas. Las raras farolas iluminaban los campos cubiertos de nieve, creando un juego de sombras efímeras. Fue extraño, pero ese silencio no oprimió. Al contrario, había en él una especie de comunión, como si dos almas marcadas por el dolor pudieran reconocerse sin necesidad de explicaciones. Las vías cantaban bajo el tren y el suave balanceo de la composición parecía acunar también sus palabras no dichas. Eres muy hermosa, dijo de repente, rompiendo el hechizo del momento. Pero qué triste. Perdón por la franqueza. Ella sonrió, un breve gesto que no llegó a sus ojos. La vida te enseña a ser así. Pero luego, como si recordara algo que había olvidado hacía mucho tiempo, añadió. Ahora, sin embargo, tengo una razón para vivir. Mis hijas. 2 chicas. Esta vez la sonrisa fue diferente. Transfiguró su rostro como si se hubiera encendido una luz interna. Los rasgos endurecidos por el dolor se suavizaron, y por un instante no vio a la mujer herida, sino a la madre a la que aún lograba amar a pesar de todo. Nos volvimos a encontrar hace poco, explicó. Estuvimos separados mucho tiempo. Eso es bueno, respondió, y su rostro severo de repente adquirió una expresión casi infantil. Me alegro por ti. Extendieron las manos al mismo tiempo, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Andrei.
Andrei Mikhailovich. Nadiezhda Sergeyevna. Sus dedos rodearon los de ella con cuidado, como si temiera romper algo frágil. La piel de Nadiezhda estaba caliente, áspera en los lugares donde los callos revelaban años de trabajo, manos de quienes no tenían miedo de ensuciar sus propias heridas para curar las de los demás. Soy profesor de literatura, dijo como disculpándose por una profesión que, tal vez, le parecía insignificante en comparación con lo que ella había vivido. Soy médico. Trabajo en un centro de rehabilitación. Andrei la observaba con genuina curiosidad, sin la invasividad de quien quiere revelar secretos ajenos. Siento que llevas una historia pesada. Ella suspiró, pero no apartó la mirada. Muy pesado. Una pausa. Pero ella terminó. Y como sorprendiéndose a sí misma con su propia afirmación, ahora comienza algo nuevo. Él asintió como si entendiera no solo las palabras, sino también el peso y la ligereza que llevaban. Y así hablaron durante el resto del viaje. De libros que habían amado en su juventud, de canciones que les recordaban épocas que ya no duelen tanto, de sus hijos, tenía un adolescente que vivía con su abuela en otra ciudad, del trabajo, del paisaje que desfilaba más allá del cristal. Nadiezhda se dio cuenta, casi con asombro, de que hablaba sin miedo. Sin calcular cada palabra, sin temer que el pasado la alcanzara como una sombra. Fue solo una conversación entre dos seres humanos, nada más y nada menos. Cuando la electrichka se acercó a la ciudad, Andrei preguntó de repente. ¿Podemos volver a encontrarnos? Solo para hablar. Ella dudó por un segundo, pero la respuesta le salió naturalmente. ¿Podemos? Necesito aprender a vivir de nuevo, confesó. Yo también. Sacó una libreta del portadocumentos, anotó un número de teléfono y le entregó el papel. Nadiezhda aceptó el mensaje sonriendo con timidez, incertidumbre pero sinceridad. Fue la primera vez en años que una sonrisa nació dentro de ella sin esfuerzo, como un brote que brota de la tierra después de un largo invierno. La ciudad los recibió con sus luces, su ruido, su bullicio. Bajaron del tren y se quedaron un momento en el andén, sin saber qué decir para despedirse. ¿Puedo acompañarte?, ofreció Andrei. Si no es inconveniente. Caminaron por las calles de noche hablando de cosas sencillas, el frío glacial, el olor a pan recién hecho de una panadería, la forma de las nubes, pero ambos sintieron que algo más grande emergía entre ellos. Dos desconocidos, dos solitarios, que se habían encontrado por casualidad en un vagón casi vacío, descubrieron juntos que aquel no era el final de un camino, sino el comienzo de otro. Se detuvieron frente al edificio donde vivía Liudia Petrovna. Gracias por la conversación, dijo Andrei. Hacía mucho tiempo que no hablaba así, con el alma. A mí también me hizo bien, respondió Nadiezhda, y en sus ojos había una quietud alegre. No olvides llamar. Entró al edificio y subió al segundo piso. Antes de abrir la puerta, se volvió hacia la ventana de la escalera. Andrei seguía allí, mirando hacia arriba. Nadiezhda saludó con la mano. Le devolvió el gesto y siguió su camino, lentamente como si quisiera prolongar ese momento. Dentro del apartamento el olor a tarta casera la envolvía. Las chicas habían regresado temprano, pusieron la mesa y prepararon el té. Sobre el mantel una tarta torcida, claramente hecha a mano, pero llena de un cariño que no había medida que calcular. Hoy te ves diferente, mamá, observó Sachia, estudiando su rostro con una atención que solo tienen las hijas. Como si dentro hubiera una luz. Nadiezhda se quitó el abrigo, se acercó a las niñas y las abrazó fuertemente. Saben, queridos, creo que todo va a estar bien. ¿Y papá?, preguntó Katia en voz baja porque, a pesar de todo, a veces todavía lo recordaba. Tu padre cosechó lo que sembró, respondió Nadiezhda, sentándose a la mesa. Nosotros, sin embargo, nos ganamos unos a otros. Y una nueva vida. Esto es justicia. Afuera, la nieve caía en grandes y esponjosos copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Era invierno, una época de quietud, de silencio, de espera. Pero dentro de Nadiezhda ya estaba surgiendo la primavera, con sus promesas, sus sueños, su fe renacida. Miró a sus hijas, jóvenes, hermosas, amadas. Ya no había miedo, ni distancia, ni desconfianza en sus rostros. Simplemente amor. Solo la alegría de estar juntos de nuevo. 4 años de infierno, pero había sobrevivido. Las hijas habían vuelto.
Su madre, dondequiera que estuviera, seguramente sonreiría. Oleg había recibido lo que se merecía. No por tus manos, sino por tus propias decisiones. Y ahora se le abrió una nueva oportunidad: amar, ser feliz, vivir. Una oportunidad que había ganado con cada día de prisión, con cada lágrima derramada en soledad, con cada minuto en el que la esperanza, obstinadamente, se negaba a extinguirse. La vida continuó. Y, contra todo pronóstico, era hermosa.